Cristina Balinotti, psicóloga. Doctor, hoy hablamos de estas desviaciones del carácter en la construcción de la personalidad a partir de las teorías y práctica, por supuesto, de la doctora Montessori. Pero cuando hablamos de carácter, ¿a qué nos referimos? Desde el punto de vista etimológico, el carácter significa la huella que la educación, que la cultura deja en el hombre. Es decir, cuando digo hombre, en el hombre, en el ejemplar de la especie humana, varón y mujer. Esa huella que es adquirida, la educación que le damos nosotros los padres. Ahora bien, el carácter se forma también con la ayuda, con la influencia de algo previo que es el temperamento. Y acá hacemos las distinciones entre temperamento y carácter. El temperamento es algo innato, adquirido, dado, no adquirido, que no puede ser modificable, que no puede ser educable, y está formado por la dotación genética y por las características fisiológicas del organismo de la persona. Vemos que ese temperamento, a diferencia del carácter, que sí puede ser modificable, educable, ¿verdad? Lamentablemente el temperamento está allí. Vemos a niños que nacen mellizos, por ejemplo, y ya en la nursery vemos como uno llora y el otro está tranquilo. Son características que vienen con uno, inclinaciones, predisposiciones. Está basado en las 4 modalidades de temperamento de Galeno, que a su vez describió estos 4 temperamentos basado en Hipócrates y su teoría de los líquidos esenciales, ¿verdad?, del organismo. Entonces, él decía que Galeno nos hablaba que está el temperamento colérico, que le correspondería la bilis negra, de acuerdo con la teoría de Hipócrates, que ahora no está tan, digamos, en boga, pero sí los 4 temperamentos. Está el colérico, quiere decir el líder, aquella persona que es capaz de llevar adelante a la gente, pero que tiene algunas debilidades, como puede ser el narcisismo, el egocentrismo o no ver a los demás. El sanguíneo, que por supuesto es un líquido, de acuerdo con Hipócrates, llega a la sangre, que es la persona afable, que siempre se está riendo, positiva, que tiene una visión de la vida buena. El melancólico, la bilis amarilla, que ya es una persona más retraída, más dentro de sí misma. Hay que tener en cuenta en ciertos trastornos esta característica, estos temperamentos. Y el flemático, la flema, ¿no? El individuo frío, organizado, sistemático. Decimos de los británicos, la famosa flema británica. Bueno, entonces, el temperamento y el carácter forman la personalidad. ¿Qué es la personalidad entonces? Es la manera individual y única de ser en el mundo, como cada uno es, basado en el temperamento y en el carácter formado en la crianza. Entonces, nos dice Montessori, en su teoría de las desviaciones del carácter, es que los primeros 6 años tenemos que tener cuidado en cómo formamos ese carácter, es decir, cómo educamos al niño. Y tenemos que dejar que fluya su manera de ser, sus inclinaciones, eso que hablábamos un poco el temperamento, tratar de ver cómo lo vamos conduciendo bien, observando las etapas inclusive de su desarrollo biológico, que es muy importante. Muchas veces los padres no hacemos esto, queremos imponerle cosas sin observar qué le gusta en efecto al niño. Ella le llama a esto proceso de normalización. Lo toma de la antropología, ocurre en casi todas las especies. Este proceso de normalización, ¿qué es? Poner un individuo útil a la sociedad, ponerlo en la sociedad y que sea útil, pero que sea también relativamente feliz. Y que, ¿por qué feliz? Porque ha podido desarrollar sus potencialidades, eso que le gustaba, no la profesión de mamá o de papá, sino eso que él quería o ella quería hacer. Y entonces dice que también esto, y lo dicen las neurociencias hoy en día, luego 150 años después, porque Montessori nació en 1870, falleció en 1952, educadora, antropóloga, bióloga,
una visionaria de la educación de los niños. Hoy en día las escuelas Montessori sabemos que son un ícono de la educación. Ella lo intuyó y hoy las neurociencias aseveran que ese proceso de normalización que digamos que se da de a poquito en la evolución del niño y que nosotros tenemos que contribuir ahí y entrar y educarnos respetando su forma de ser, se corresponde con el cableado neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, nacemos, los seres humanos, única especie que nace con millones de neuronas, pero con muy pocas conexiones neuronales. Entonces, el ambiente, a través del estímulo, necesita justamente el niño eso para poder desarrollar mayor cantidad de conexiones neuronales que se hacen hasta los 6 años. Vale decir que, de acuerdo con estas teorías, más allá de los 6 años, se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso de poda neuronal, es decir, algunas neuronas ya no se conectan de la misma manera. Y entonces se hace más difícil. Por eso, todo lo que le enseñamos a un niño, siempre lo decimos, es hasta los 6 años. Y ella nos decía que la energía del niño, y toma prestado la energía vital del niño, le llama Horn, y lo toma prestado de Sir Percy Nam, que era un filósofo británico, que es la energía vital, el elan vital de Bergson, la libido de Freud, esto que impulsa, que nos impulsa a vivir y a desarrollarnos. Y que en el ser humano pequeño se manifiesta en una energía psíquica, la energía de la inteligencia, del deseo, y una energía física. Y ella ponía el acento en el desarrollo de los músculos. Entonces, estas dos energías trabajan holísticamente, una en torno a la otra. ¿Para qué? Para el mejor desarrollo del niño. Ahora, si nosotros coartamos una de las energías, la persona ya no va a poder expresar, por ejemplo, su energía física de la manera que lo hubiera hecho o su energía intelectual. Por ejemplo, los niños que se les da la tablet y se los deja para que mamá y papá hagan sus cosas sentados en una silla. Le estamos desarrollando, son niños pequeños, antes de los 6 años, y le estamos como cortando esa posibilidad de su desarrollo físico, que influye desde ya en su desarrollo psíquico, ¿verdad? Entonces, las energías del crecimiento son siempre indestructibles. Vale decir que si nosotros no las orientamos bien, las energías no se pierden, sino que se desvían, y se desvían hacia formas de desórdenes mentales. Y aquí damos los trastornos mentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto, más allá de que un ambiente traumático puede traumatizar a un niño y le puede provocar un trastorno mental si tiene la predisposición genética, también un ambiente en donde no se lo estimula en el desarrollo de sus capacidades. El niño que es artista y le gusta bailar, pero ¿cómo vas a bailar si sos varón? O el niño que quiere pintar, eso no te va a dar dinero, y entonces termina haciendo lo que los padres quieren. Ya. Entonces, el niño aprende por curiosidad y no por imposición. Y las 4 características, cuando vemos que un niño está feliz, ojo con eso, y que está, digamos, adaptado y que se le respeta ese proceso, es, en principio, porque hay amor al trabajo, hay concentración, hay autodisciplina, hay sociabilidad. Son los niños que están concentrados en esos materiales, en esas cosas que están haciendo, en ese juego, ¿verdad? Y que luego, cuando terminan, guiados por la maestra, por la mamá, guardan todo, charlan con los otros niños. Por eso están todos los materiales Montessori, y en el hogar podemos imitarlo preparando estos ambientes que no sean amenazantes, para que el niño aprende por curiosidad y no por imposición, de nuevo. Entonces, que esa curiosidad tenga una manera, por supuesto con límites desde ya, de poder ser desarrollada. No interrumpirlo cuando está jugando con algo que le interesa. Los materiales Montessori son estupendos para este tipo de cosas porque se le ofrecen toda clase de juegos y posibilidades. Y desde ya los celulares no pueden estar al alcance de los niños, por lo menos la mayor parte del tiempo.
Doctora, tengo un par de preguntitas. Usted mencionaba que hay 4 tipos de temperamento y que el temperamento es innato. ¿Pero el temperamento también es modificable o simplemente porque es innato no se puede modificar? El temperamento no se puede modificar, no se puede educar, es biológico. Podríamos aludir a la polémica dado o adquirido. En este caso es dado, está dado. Nature, nurture. Está dado por la naturaleza, por el nature. La persona viene con ciertas inclinaciones, con ciertas predisposiciones. No somos tabla rasa o tabula rasa, como decía Aristóteles. Tenemos una impronta dentro de nuestros genes y de nuestra fisiología, acompañada por ese organismo, por supuesto. Por eso algunos niños, como señalaba al principio, lloran todo el tiempo. Cuando nace el hermanito gemelo, no llora, está tranquilo. Y por ahí son univitelinos y sin embargo son distintos. La otra cosa, porque por ejemplo, nosotros decimos que una persona puede tener rasgos de personalidad, diferentes rasgos, Sí. Rasgos de diferentes Sí. personalidades. ¿Existe eso con el temperamento? ¿Una persona puede tener rasgos de los diferentes temperamentos o no? Generalmente, de acuerdo con Galeno y teorías posteriores, el temperamento se da por la supremacía de uno de los 4 rasgos. Es decir, que en general tenemos un solo rasgo, una manera de ser, ¿verdad? Que es la que prevalece. Si existieran otros rasgos, estarían subterráneos y no se podrían ver, porque el individuo manifiesta, el niño pequeño, una manera de ser, digamos. Por lo tanto, eso es prevalente, son prevalentes, cada uno de los temperamentos, uno a la vez. Te dijo que el temperamento no se puede modificar. Puede porque no, está formado por el material genético y por la manera de responder del organismo, por rasgos fisiológicos individuales, es algo dado por la naturaleza. Ahora, el carácter sí, cuando nosotros hablamos de un mal temperamento, está mal expresado, lo que hablamos a lo mejor es de una personalidad con algún tipo de trastorno o de un carácter, de mal carácter, digamos, y ahí sí estaría bien expresado. Recordemos que la personalidad es el conjunto de temperamento y carácter, eso es la personalidad. No. Entonces, lo que sí podemos cambiar es el carácter. El carácter sí. Por eso habla Montessori de que vamos a desarrollar bien el carácter del niño, ¿no? Lo vamos a educar respetando su manera de ser para que no haya desviaciones de ese carácter hacia enfermedades mentales. De escuelas elementales, que los niños entran pequeñitos, de 4 años, empiezan a entrar en un entrenamiento que me imagino que ellos, los profesores o la institución, se fijan en todas estas cosas para tratar de ayudar a que el niño se desarrolle más normalmente, ¿no? ¿Usted sabe si existe eso en las escuelas, aparte de Montessori? No, generalmente las otras escuelas tienen lo que se llama la educación tradicional, formal, en donde la currícula está formada en base a los intereses no del niño, sino del adulto, sino de los maestros. De modo que en esos lugares lo tradicional es que el niño siga una currícula, preste atención en clase, no se le observan las particularidades del niño, a pesar de que algunos profesores puedan hacerlo, claro, ¿no? Claro. Algunos maestros Claro. tengan esta inclinación y traten a los niños, porque la educación Montessori es muy personalizada, por eso es muy difícil de poner en práctica. Ya. Primero porque los docentes deberán cobrar mucho más, es decir, porque tenemos que personalizar, ver cada niño como es. Tenía una pregunta que más que nada es para definición y para que las personas entiendan. Por lo menos en nuestro país se usa mucho el término, fulano es temperamental. Sí. Entonces, doctora, es temperamental. ¿Qué quiere decir eso? Eso está incorrecto, es una manera de decir, pero en realidad no es una definición. ¿Cómo usted mira eso? Claro, bueno, en realidad cuando dicen es temperamental, está expresando la base de quién es, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que grita mucho, un niño que camina, que le gusta correr,
que duerme poco, es la base de su temperamento. Si sabemos que es un niño sano, ¿verdad? Entonces, ese es un niño al que el carácter que le vamos a desarrollar va a ser más difícil hacerlo cuando tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿eh? Porque si lo desviamos en la educación de su carácter, puede llegar a tener algún tipo de trastorno de personalidad. Por eso, sí, hay personas que son temperamentales, quiere decir que expresan la base, lo salvaje, lo natural de sí mismos, ¿verdad? En donde quizá la educación del carácter y el desarrollo de la personalidad no fue exitoso. Entonces, hay muchos individuos que son inadaptados por eso, ¿verdad? Porque no los han podido guiar en el desarrollo del carácter y por lo tanto la personalidad, su manera de ser en el mundo, es una personalidad conflictiva. Son individuos sí temperamentales. Porque usted mencionaba a los niños que no pueden estar tranquilos, que se sientan, que corren, que se paran. Corríjame o ayúdeme a entender. A veces he conversado con colegas y con amistades y a veces pienso que se diagnostica demasiado el trastorno de déficit de atención. ¿Estoy correcto? A veces siento que ese niño tiene ese temperamento, tiene esa manera de ser, es un niño muy activo y estamos poniéndole una etiqueta de déficit de atención, hiperactividad. Y no es eso. Si no, doctora, usted que sí sabe, ¿se diagnostica demasiado o simplemente tenemos más casos? No, yo creo que hay una diagnóstico al respecto, sí, porque es mucho más fácil colocar la conducta del niño dentro de una conducta patológica, de una etiqueta, porque de esa manera creemos que lo controlamos mejor, nos sacamos el tema de encima que a veces en algunos niños es prevalente. Sí, se está diagnosticando demasiado sin observar en principio si el niño en realidad su temperamento es el ser un niño activo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de darle pastillas o diagnosticar esto, lo que podemos hacer es desarrollar bien su carácter. A ver, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Por qué es tan activo? Llevarlo a hacer deporte, llevarlo a hacer todo lo que implique desarrollo físico. Y entonces, de esa manera, vamos desarrollando el carácter del niño, desde lo subclínico y no desde lo clínico. Ahora, desde ya que hay dentro de la clínica médica hay especialistas que lo saben, digamos, determinar bien, pero es mi intención, mi intuición más que nada, que en realidad se está sobrediagnosticando ese trastorno. Sigo con las palabras que a lo mejor las estamos mal usando, pero agresividad. Uno claro, hay una agresividad que es mala, ¿no? Porque le haces daño a otra persona o no le haces daño. Pero, por ejemplo, en el campo del deporte, hay niños que son agresivos. Quería aclarar dos conceptos. El tema de la agresividad. Generalmente el niño que es agresivo en varios contextos, no solamente en el deporte, pero tiene que ser agresivo, por ejemplo, con la familia, con los amigos, con los profesores. Es un niño que se está defendiendo de algo, porque la agresividad es siempre defensa desde el punto de vista psicológico. O se está defendiendo de un trauma infantil desconocido a nivel del inconsciente, está allí, o se está defendiendo de un trauma que está en curso dentro de la familia. Vale decir que la agresividad no es gratuita, lo que es gratuito es la violencia. Son dos cosas distintas. Wow. Ya cuando vemos adolescentes delincuentes, como hablábamos acerca del caso del que hablé ayer en Univisión, estamos hablando de una violencia que siempre es gratuita, es porque sí, no es una defensa. La agresividad siempre es una defensa. Y entonces tenemos que estudiar por qué es lo que está pasando en el contexto familiar, qué pasó en su historia en la infancia, para poder determinar bien si es una agresividad como la defensa, se está defendiendo algo, o si es una violencia. Yo lo que me baso es en eso, que quizás tal vez debemos de empezar a aprender cuando usamos estas palabras. Sí, indudablemente el tema de... está mal utilizado el término, como indicabas, agresividad, porque a lo mejor son chicos entusiastas, chicos sanguíneos, y volvemos al temperamento, a lo mejor son coléricos o sanguíneos, entonces tienen esa prevalencia de lo físico, ¿verdad?
de la exteriorización de ese entusiasmo. Son reaccionarios además. Vale decir que hay otras alternativas de palabras para no poner agresividad. Ya. Sí, yo quería retomar el tema de la escuela. ¿Por qué es dificultoso expandir el sistema Montessori en las escuelas? No solamente el pago de los profesores, necesitan los profesores ser completamente, estar formados, hay que pagarles cursos que son extensos dentro de la modalidad Montessori. Ellos tienen que ser expertos en cómo tratar a los niños y cómo personalizar. Y además los materiales con los que se usan generalmente en el preescolar, desde ya hasta los 6 años, los materiales son bastante costosos. Es decir, que habría que unir a las escuelas con todo eso y en realidad yo sé que se gastan muchos millones de dólares y se podrían derivar a las escuelas para poder establecer este tipo de pedagogía, esta educación, hasta los 6 años, por lo menos, aunque Montessori habló también de llevarlo más allá de los 6 años, ¿verdad? Porque eso lo pueden hacer los padres en el hogar. Es decir, que esta educación Montessori, si no podemos ponerlo en un colegio Montessori, bueno, por lo menos que en el hogar haya una compensación al respecto. Y eso es lo que yo creo que debemos nosotros hacer todo lo humanamente posible por tratar de educar a nuestra comunidad para evitar todos estos fenómenos que están. La vocación nos viene, como sabemos, del latín vocare, que significa llamado. Es un llamado del interior de uno mismo, que también lo habla Montessori, es decir, el interior de uno le está diciendo que uno quiere hacer tal cosa. Hay niños que uno los ve que son locutores desde pequeños, sí, señor, muy bueno. Músicos desde pequeños. Es verdad. Exacto, entonces quiere decir que ese es el llamado. Si yo tengo un niño, nosotros, suponte, una familia que venga de nivel universitario y ese niño quiere ser locutor, yo no le puedo decir, no tenés que ser médico, tenés que ser psicólogo, no, porque no vas a ganar. Entonces tenemos que poner la mejor educación en locución que podamos pagar para que ese niño se desarrolle. Amén, doctora. Para que sea lo mejor. Exacto, porque fíjate, el logro de ser uno mismo, el logro que cada niño llega de ser uno mismo, de ser sí mismo, es lo que hace que abandone comportamientos negativos y sí empiece a tener comportamientos positivos. A veces los comportamientos negativos son producto de en el momento que se encuentra el niño que está haciendo cosas que no le gustan. Necesita formación la familia también. Claro, porque estar con el niño en la casa y cada uno pensando o haciendo cosas diferentes tampoco sirve. Exacto. No es solamente la cercanía física, tiene que haber un conjunto de cosas. La una interacción, física, claro. La formación de los padres. Que los invito a visitar las páginas de la doctora Montessori, con todo esto para que los padres sepan cuántos recursos pueden adquirir para que el niño se entretenga en la casa antes de los 6 años, claro. ¿Verdad? Y poder focalizarlo en algo, sin necesidad que sea el celular, por favor. Estamos anestesiando parte importante de nuestro cerebro humano con estos celulares. Estamos desarrollando habilidades técnicas, pero estamos involucionando en habilidades humanas. A ustedes los invito a que vean Montessori. Yo los invito a algo más. Yo los invito a que vean el programa de la doctora de la Universidad de la Familia antes de ser padre, antes de llegar a ser padre. Entender qué es lo que requiere ser padre. Cuál es la entrega que tienes que tener antes de. Porque después que eres padre, y como tú dices, venimos de diferentes culturas y diferentes edades, etcétera, entonces es un poco más difícil. Hay tiempo, siempre hay tiempo para aprender, para ser mejor, para mejorar. Pero si lo haces de antes de casarse, y aprenden y escuchan y leen sobre qué es lo que debes hacer cuando seas padre, posiblemente vas a ser más exitoso como padre. Ahora siempre dice, antes de tener un hijo, usted tiene que planear lo que usted quiere en su vida, porque después va a tener limitaciones en cómo poderle darle la atención a sus hijos. Y esa es desgraciadamente, a lo mejor en otros países que son menos ambiciosos, porque este país te da la posibilidad de ser ambicioso y de no tener las metas tuyas, las puedes llevar hasta donde tú
quieras llevarla. Y eso tiene dedicación y te ocupa tiempo. En otros países pues no es así, pero no tienen la preparación. Yo creo que no solamente la universidad de la doctora, de la familia en la cual ayuda a las personas, pero quizás tenerlas como programa, no como vehículo, como programa. Eso es lo que ella ha estado tratando de hacer. El problema es que esa cosa está a destiempo. Yo lo presenté en instancias, digamos, superiores de la educación y en distintas instituciones que no voy a mencionar, pero ese tipo de programas es como que son demasiado vanguardistas, o mejor, a lo mejor vamos a dejar las cosas como están, porque así más o menos funciona. Siempre el daño colateral son los hijos. Es como que los adultos tenemos que empezar desde las instancias educacionales superiores a poder ver un poco a nuestros hijos y ofrecer, en efecto, y les agradezco la mención de Universidad de la Familia Brasil, es un programa académico, un estudio, es sencillo, pero con todos los materiales necesarios para saber de qué se trata ser padre. Cuando hablamos de armar el carácter de un niño nos damos cuenta lo difícil que es ser padres. Entonces tenemos que tener herramientas, conocimientos, herramientas de conocimiento, que serían epistemológicas, pero son saber de qué se trata, llevar adelante la vida de un hijo. Si nosotros estudiamos, yo estoy segura que la mitad de las personas no tienen hijos. Si estudiamos esta carrera, ¿por qué? Porque no es fácil, es muy difícil, es la tarea más importante que tenemos, no importa qué otra cosa hagamos en la vida, aunque lleguemos a la presidencia de un país. No, definitivamente yo creo eso, sin lugar a dudas. Desde que yo conozco a la doctora siempre, y déjame decirte que para muchas mujeres lo que la doctora de verdad dice es difícil, porque la doctora dice, si usted va a ser madre, que ya va a adquirir una responsabilidad, usted tiene que dedicarle, ¿cuántos años, doctora? Sí, los primeros 5 años, 6 años, ¿no? Los primeros, claro, lo que hablaba Montessori, esto de la dedicación. Ya. Bueno, si no pueden ser los 6, por lo menos los 3 primeros, pero estar con el niño. No salir, no estar en otra actividad, es con el niño para poderlo ir a... Y la doctora, en aquella época yo me recordaba que decía 6 años. Yo decía, en esta sociedad... Es muy difícil. Sí, bueno, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Eso es muy difícil, de verdad, honestamente es muy difícil. Es muy difícil, pero mira, si tú programas tu vida, claro, programas tu situación económica, bueno, va a trabajar el marido 6 años y yo me voy a quedar con él. En la casa. Me voy a quedar con él. Claro. Lo que pasa es que eso pareciera algo de otro planeta en el estadio en que estamos nosotros, pero sin embargo en nuestros países latinos existe todavía. Hay resabios de eso, de la educación personalizada de la madre hacia el hijo. Lo que pasa es que, mira, el hiperdesarrollo necesita combinarse con un poco de subdesarrollo a nivel de la educación de los hijos. Ese subdesarrollo que nosotros tenemos en otras áreas. Y los niños aprenden viendo a sus padres. Por eso dice, te parece a su papá, y a lo mejor no es el papá, pero se parece a su papá. ¿Por qué? Porque el niño aprendió todos tus gestos, como tú piensas, como tú caminas. Y eso yo creo que es vital, es una base para lo que tú vas a hacer el día de mañana. Doctora, buenísimo, yo creo que hace falta más. Aquí debería hacerse un programa, de verdad, honestamente, sobre eso nada más. De cómo que las personas adquieran la responsabilidad, entiendan de lo que es ser mamá y papá. Que no es lo que la gente se imagina. Es un sacrificio, pero esa es su responsabilidad y su obligación, y va a ver el resultado después cuando sus hijos crezcan, y no se va a levantar tanto después que dice, ¿quién me lo hubiera dicho? Gracias a la doctora, como siempre. Y no hay duda que se hace camino al andar, y podemos hacer nosotros empezar a hacer ese camino, y el resto después lo va a seguir. Muchas gracias, doctora.